Yo quería saltar al Medio Oriente, Farid. Todavía no vemos una solución en el horizonte, más bien un escalamiento de la violencia. Ha empezado ayer, ya se cumplen 2 días de esta incursión, empezó el viernes me parece, esta incursión terrestre ya a la Franja de Gaza por parte de las fuerzas militares israelíes. Se calcula que hasta el momento la cifra de muertos palestinos supera los 8.000, de los cuales más de 3.300 son niños, esto de acuerdo con el gobierno de Gaza, el gobierno de Hamas, el Ministerio de Sanidad, y Israel calcula sus fallecidos superando los 1.400 muertos. Todavía se han liberado algunos rehenes, pero todavía estos se mantienen secuestrados en la Franja de Gaza. Y se abren nuevos frentes, ¿no? Se ha informado sobre intercambios de municiones en la frontera con el Líbano, con Hezbollah. No vemos una solución. ¿Cómo describirías tú lo que han sido estas últimas 2 semanas y cómo ha evolucionado el conflicto y las reacciones también internacionales que ya hemos visto a los líderes globales tratando de posicionarse de alguna manera en este conflicto entre Israel y Hamas? A ver, si bien los datos de muerte son del gobierno de Hamas en Gaza, habría que decir que en el pasado sus cifras fueron bastante cercanas a las que luego de los hechos estimaba Naciones Unidas, por ejemplo en 2014. Y en el caso de Israel, las bajas también las conocemos por información oficial, es decir, en ambos casos estamos aceptando información de parte, pero como digo, en el caso de Hamas, pese a todo lo que se puede decir de esa organización, en el pasado no ha inflado esas cifras y la proporción de civiles que afirma son parte de las víctimas también eran luego corroboradas por la ONU, o sea, más o menos 2/3 partes, más del 60%. En el caso de Israel, todas las víctimas mortales prácticamente se dan en el primer día, básicamente, ¿no? Sí. Los ataques horrendos de Hamas del 7 de octubre. Casi todas las víctimas mortales se producen ese único día, mientras que las víctimas en Gaza están aumentando día a día. Y una cosa que también señala que los bombardeos israelíes son bastante indiscriminados y pueden haber ocasionado el número de víctimas que menciona el gobierno de Gaza, sobre todo más de un tercio son niños, es el hecho de que Naciones Unidas da datos, por ejemplo, sobre la cantidad de viviendas que son inhabitables producto de los bombardeos israelíes. Estamos hablando del 45% de las viviendas de Gaza. O sea, estos no son bombardeos selectivos, son relativamente indiscriminados. También señala lo mismo el hecho que, por ejemplo, han muerto 50, al día de ayer, al día de hoy, 59 trabajadores de la ONU en Gaza, ¿no? Eh, Ahora, Periodistas también. han muerto más de una docena de periodistas y todos ellos por acción de fuego israelí, en lo esencial, ¿no? Además, ahora viene la peor parte, porque es las incursiones terrestres. No parece que vaya a ser una invasión en regla, sino ataques puntuales, sobre todo de fuerzas de élite, porque ahora Israel va a ir tras los 500 kilómetros que se calcula ha construido de túneles subterráneos jamás. Y acá la paradoja es que la destrucción de viviendas probablemente haga más daño a los civiles que a Hamas, porque buena parte de esta estructura de túneles está a más de 20 metros de profundidad a la cual no llega la gran mayoría de los proyectiles que dispara el gobierno israelí. Eh, pero además de que viene la incursión terrestre que de por sí, sin que cesen los bombardeos, que por sí puede generar un aumento en el número de muertes entre los civiles, Israel no permite, porque es Israel quien ha vetado para todo efecto práctico el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria, no solo no permite que entre la ayuda humanitaria en la cantidad necesaria, dada la población desplazada, más de 1 millón de personas, sino que tampoco permite que como parte de la ayuda humanitaria entre combustible a Gaza. Entonces, mi temor es, confieso que lo que le pase a Hamas me tiene sin cuidado,
el temor es a que esta cifra de 8.000 se duplique o triplique en los próximos días o semanas. Y sobre la participación norteamericana, una de las razones por las que Estados Unidos interviene es para evitar que esto se convierta en un conflicto regional, advirtiendo a Irán y a Hezbollah, bueno, a Irán y a los aliados irregulares armados de Irán, que si intentan intervenir en contra de Israel, Estados Unidos va a intervenir en contra suya. La idea acá de muchos es Estados Unidos y la Unión Europea interviene de esa manera a favor de Israel para tener capacidad de presión sobre Israel, porque la actual composición del gobierno es muy radical y hay ministros que han hablado explícitamente de llevar a cabo una campaña de limpieza étnica en los territorios palestinos ocupados, como el ministro Smotrich. El punto es que esto ya lo hemos visto en el pasado. Estados Unidos se pone de Israel presuntamente para presionar a que Israel, por ejemplo, permita corredores humanitarios donde por algunas horas, cuando menos no haya uso de munición, o sea, hay un cese al fuego, y permita un mayor ingreso de convoys de ayuda humanitaria. Pero hasta ahora no hemos visto que este tipo de presión, si es que existe, esté dando resultados. Entonces, digamos, la ayuda a Israel no parece tener un precio que Israel tenga que pagar a cambio de ella. La ONU ha aprobado una serie de resoluciones que han sido rechazadas por Israel, ¿no? Se ha criticado también directamente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. ¿Cómo ves un poco las decisiones que ha tomado la ONU? Cuéntanos un poco sobre eso y la reacción negativa que han generado estas decisiones. Bueno, la respuesta israelí, permítame la comparación, es como las respuestas que yo he recibido. No importa cuántas veces haya dicho, y lo dijo más de una vez en su discurso de 6 minutos, que condenaba los atentados de Israel, perdón, de Hamas contra Israel y contra civiles israelíes y exigiera la liberación inmediata de los rehenes, por el mero hecho de decir que eso no ocurría en un vacío y que ocurría en un contexto de desposesión sistemática de los palestinos de sus tierras ancestrales, de ocupación ilegal y de violencia también contra los palestinos, porque por ejemplo han muerto más de 100 palestinos en Cisjordania desde que empezaron estas acciones contra Gaza. Bueno, en Cisjordania virtualmente no hay presencia de Hamas, e igual mueren palestinos y no solo a manos del ejército, también a manos de colonos israelíes. En ese sentido, el punto es que Israel no admite siquiera que se ponga en contexto lo ocurrido, porque eso fue todo lo que hizo Antonio Guterres, y tampoco admite que se mencione el hecho de que ya han muerto solo entre niños más palestinos que todos los israelíes muertos por las acciones de Hamas. Y claro, Israel ha dicho que no va a colaborar con Naciones Unidas por eso. Eh, y claro, el problema cuál es aquí, que la única instancia de Naciones Unidas que podría obligar a Israel, o por lo menos que podría aprobar sanciones contra Israel en caso de incumplir mandatos de la ONU, es el Consejo de Seguridad, pero el Consejo de Seguridad no puede, históricamente, eso no es algo de la última coyuntura, no puede aprobar nada contra Israel porque Estados Unidos veta cualquier intento de criticar, condenar o sancionar a Israel. Esta semana la reina Rania de Jordania dio una entrevista a CNN en la que, con Cristiana Manpur, en la que ha señalado que existe un doble rasero, ¿no? En cómo se mira a Israel y cómo se mira a Gaza. Que líderes de Jordania den este tipo de declaraciones, que se estén dando estos intercambios de cohetes en otras fronteras de Israel. ¿Sientes que estamos yendo hacia un conflicto más amplio o que estas declaraciones o este apoyo de los Estados Unidos respecto a las acciones que tomaría si es que esto escala, si es que alguien más se suma en contra de Israel, puede llevar a calmar un poco las aguas? ¿Cómo ves? ¿Estamos cerca de una solución? Lo No, que episodio al que hemos entrado va a durar durante un tiempo, vamos a ver incursión terrestre por un tiempo más,
o estamos a punto de entrar a un nuevo, peor o mejor capítulo? No, mi temor es que esto vaya a empeorar, pero sobre todo para la población de Gaza. Respecto a lo del doble estándar, es evidente para mí, ¿no? Cuando Corea del Norte infringe sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear y infringe resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de Seguridad aprueba sanciones económicas contra Corea del Norte. Cuando Irak invadió y anexó Kuwait, no solo se aprobaron sanciones económicas, se aprobó el uso de la fuerza contra Irak para obligarlo a abandonar Kuwait. Cuando Rusia invade ilegalmente Ucrania y anexa parte de su territorio, como Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad, no se le puede aplicar sanciones en el Consejo de Seguridad porque puede vetarlas, pero le aplican sanciones los países de la OTAN, la Unión Europea y el Grupo de los Siete. Cuando Israel incumple, y son innumerables casos de incumplimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, no hay consecuencia alguna. Ursula von der Leyen se ha contrastado un discurso que da respecto al hecho de que Rusia impide o ataca, digamos, centros de generación de energía en Ucrania. Cuando Israel hace algo similar en Gaza, Ursula von der Leyen brilla por su ausencia. Entonces, sí creo que hay un doble estándar que va a perjudicar el pedido de potencias occidentales de apoyo a Ucrania, dicho sea de paso, porque ese es el punto de comparación aquí. Eh, Creo que viene una incursión terrestre que va a aumentar el número de víctimas, pero en cuanto a que esto escale, recordemos que Jordania tiene relaciones diplomáticas con Israel, que yo sepa ni siquiera han retirado su embajador. O sea, los países árabes no van a atacar a Israel, ni mucho menos. Eh, pero el que podría hacer algo es Irán. Ahora, Irán nunca ha atacado directamente a Israel o a Estados Unidos o Arabia Saudita porque sabe que es militarmente inferior cuando menos a los dos primeros, pero sí ha atacado a estos países o sus intereses a través de sus aliados, grupos irregulares armados que financia Irán, como los hutíes en Yemen, que han atacado en el pasado instalaciones petroleras de Arabia Saudita, o Hezbollah, que ataca desde el Líbano, digamos, blancos en Israel. Dicho eso, una cosa que llama la atención es que Hezbollah ha limitado sus ataques a zonas del norte de Israel que ya han sido evacuadas por Israel. Entonces, pareciera más por ahora, esto sí puede cambiar para peor, pero por ahora pareciera que Hezbollah quiere decir presente sin iniciar una nueva guerra equivalente a la que ya peleó con Israel en 2006 y que destruyó la economía libanesa. El tema es que eso va a depender también si esto escala o no de la brutalidad de las acciones israelíes en Gaza, que ya son francamente demenciales por ratos, cuando uno escucha las declaraciones de líderes israelíes, eh, muestran una vocación francamente de limpieza étnica, ¿no? Por ejemplo, el presidente, que no es de la derecha israelí, diciendo que toda la nación es responsable por las acciones de Hamas. Bajo ese criterio estarían bien muertos los civiles israelíes. Si aplicas, Hamas dice algo parecido respecto a Israel, pero debería ser inaceptable afirmar eso en ambos casos. Hamas dice esta es la gente que vota por estos gobiernos que nos oprimen y además sirven en el ejército, luego entonces son blancos legítimos. Pero, Ujú. pero eso es considerado criminal. Sin embargo, líderes israelíes dicen cosas parecidas y no surge una reacción comparable. Entonces sí creo que es probable una escalada, pero claro, para eso está Estados Unidos, para decir si escala, yo intervengo, porque claro, el temor es que Israel se vea rebasado por un conflicto en múltiples frentes que no pueda manejar como cree podría manejar una guerra solo en Gaza. Ujú. Te quería transmitir antes de terminar, Farid, un par de preguntas, ¿no? Nos pregunta Daniel Peñaflor, ¿quién va ganando la guerra comunicacional narrativa? ¿No? Nos recomienda la entrevista a De Villepin. Y ahí te quería hacer una pregunta adicional. ¿Qué conclusiones, qué información nueva hay hasta el momento sobre este atentado contra el hospital Al-Shifa en Gaza, este hospital gigantesco que hasta ahora
digamos, no, se informó en un momento que había sido Israel, luego hubo otras versiones contradictorias. ¿Ya tenemos alguna claridad sobre eso? Todavía está en investigación, pero yo diría tres cosas. Yo dije desde el primer día que, en mi opinión, lo más probable es que hubiera sido Israel. Tres razones. Primera, los cohetes de Hamas y la Yihad Islámica Palestina han sido lanzados no por centenares, por miles contra blancos en Israel. La mayoría han sido interceptados, pero muchos han caído en blancos urbanos y no han causado nada remotamente comparable en cuanto a número de bajas como las bajas que causó este ataque. O sea, esos cohetes no tienen la carga explosiva necesaria para explicar cientos de muertes. Han llegado a impactar viviendas en Israel sin causar heridos, ¿no? Son cohetes con una carga explosiva relativamente pequeña. En segundo lugar, Israel hace, digamos, campañas de mentiras, para decirlo claramente, cada vez que pasan cosas que lo ponen en la picota. Recordemos la periodista estadounidense, pero también con nacionalidad palestina, Shirin Abu Akleh. Primero culparon, el primer ministro israelí, Naftali Bennett en el momento, culpó a los palestinos de darle muerte. Luego el ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que podía haber sido los palestinos como podían haber sido soldados israelíes, que el tema era confuso, y finalmente admitieron que fue un soldado israelí, pero decidieron que había sido en contexto de fuego cruzado y no iban a investigar, por ende, el hecho. No hubo fuego cruzado, hay testimonios de prensa que lo indican. Entonces, a mí no me sorprendería que esto sea algo similar, porque además habría que decir que gente cercana al gobierno israelí originalmente reivindicó el ataque, diciendo que era un hospital donde se almacenaba armamento de Hamas. Luego dijeron que no habían sido ellos, pero la primera respuesta fue esa. Y hay un artículo reciente del New York Times que sugiere que nuevamente lo más probable es que haya sido un misil israelí. Ujú. Y la última pregunta, Farid, ¿por qué el pueblo palestino no entrega a Hamas? Por lo contrario, no dicen nada, si Hamas está haciendo tanto daño al pueblo palestino. Bueno, uno, jamás también tiene labor de beneficencia, o sea, precisamente porque Israel tenía cercado por aire, mar y tierra Gaza y restringía el ingreso de víveres, mucha gente depende de la ayuda social del gobierno que encabezaba Hamas, ¿no? En segundo lugar, ¿qué se supone que hicieran los palestinos? O sea, jamás ejerce su dominio de Gaza de manera autoritaria. Ha torturado y asesinado rivales políticos, lo hemos visto en el pasado. Eh, por último, Israel, con todo su aparato de inteligencia, una de las inteligencias más sofisticadas del mundo. Todo lo que prueban primero con los palestinos luego se convierte en producto de venta en el exterior, como el programa Pegasus, con el cual se ha espiado, por ejemplo, a periodistas en buena parte del mundo. Si con todo ese aparato de inteligencia Israel no sabía lo que pasaba, ¿por qué el presidente, que ya lo cité, asumía que los palestinos de a pie sí? Pero repito, o sea, ¿qué pueden hacer gente que está cercada y traumatizada por 17 años de cerco israelí, bombardeos constantes? Una persona de 18 años en Gaza nunca pudo salir de lo que es una prisión a cielo abierto y esta es la quinta guerra que enfrenta. ¿Qué se supone que haga esa gente frente a las acciones de Hamas? No tienen ningún control sobre ellos. Y la violencia finalmente y la destrucción que estamos viendo no resuelve ni ayuda a resolver ese problema principalmente, ¿no? El hecho No, de que no sí, hay una salida política visible, al menos en este momento, ¿no? y yo siempre he dicho claramente que para mí la mayor desgracia de los palestinos es que teniendo un liderazgo como el moderado, eso sí, que reconoce a Israel, que no usa la violencia contra Israel, pero inepto y corrupto en Cisjordania fundamentalmente, o sea, ese era un pésimo liderazgo y la desgracia de los palestinos es que la principal alternativa, con ayuda de Israel en su origen, terminara siendo Hamas.
O sea, las organizaciones que pretenden liderar al pueblo palestino son deplorables.